Transmitiendo. Muy bien, amigos, estamos aquí entonces con un cafecito de por medio y en este momento nos visita desde Panamá un querido Torres, a quien voy a presentar en breve. Él va a ser el próximo expositor en nuestra Devo Hogareña Nacional de este viernes a las 19 hora argentina. Y bueno, para los que por primera vez en el cafecito o las Devo Hogareñas, les cuento que las Devo Hogareñas internacionales son unas reuniones que hacemos en Zoom cada viernes 19 horas, donde tenemos una parte devocional, donde tenemos una parte de oraciones, una parte de espal, vamos a decir. Luego sigue una parte artística, siempre compartimos o música o artes plásticas, y el local, que es la exposición de un tema a cargo de un experto en la temática, que después de hablar durante unos 30 o 35 minutos, un diálogo a todos los participantes, que es un diálogo muy rico porque participan 100, 150, 200 personas de hasta 30 países de América Latina y también de Norteamérica, de Europa, de España y de muchos lugares del mundo. Hasta hemos tenido gente de Samoa, de Australia, de África, de Asia. Así que es un espacio sumamente interesante. Y en esta ocasión, este viernes, dentro de 2 días, vamos a tener con Oscar un tema central, un tema de gran importancia, ya que se refiere nada más al tema de educación. Bajo el título Cambiar la educación, siempre pensamos, ¿no?, en cambiar la educación, una nueva educación, pero ¿llega tiempo? Este es el título del encuentro de este viernes, cambiar la educación. ¿Llegamos a tiempo? Bueno, hoy tenemos entonces, como les decía, con nosotros al expositor, a Oscar Torres Wilde. Oscar Torres Wilde, ingeniero químico industrial, y tiene maestrías en control de calidad de procesos y ciencia de la percepción remota satelital. Me contaba en la previa a este encuentro, Oscar, que ha trabajado, ha sido el segundo latinoamericano en trabajar en todo este tema en la NASA, ¿no?, en misiones satélites que lanza la NASA y que ajustan la fotografía. Por ejemplo, me daba el ejemplo del Google Earth, ¿no?, que es tan vasto, tan complejo, un trabajo tan enorme, ¿no?, donde hay tanta tecnología para poder llegar a tener ese casi milagro que es este Google Earth, que nos permite escudriñar el mundo, ¿no? Él ha trabajado allí, pero además, Oscar es fundador de un colegio, el Colegio Badí School de Panamá, y es miembro de la comunidad Bahá'í de Panamá. Oscar, muy bienvenido a Cafecito de por medio, la previa de la Devo Hogareña Internacional. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Lucio? Muy buenas tardes y buenas tardes a tu distinguida audiencia. Estoy complacido esta tarde de poder estar tomando un cafecito contigo y a tus completas órdenes, aquí sentadito y disfrutando del aire Sí, acondicionado. Muy bien. Acá estamos con frío, estamos a fines de octubre y ha bajado mucho la temperatura, casi invierno. Oscar, el tema este de la educación, vamos a introducir algunas cuestiones que después el viernes seguramente desarrollarás mucho más. Pero yo me preguntaba y te quería preguntar, Oscar, cuando hablamos de educación, en primer lugar, ¿estamos hablando solamente de la educación formal? ¿Estamos hablando de los establecimientos reconocidos en los sistemas públicos o ministeriales o de gobierno de cada país? ¿O estamos hablando también de otros espacios innovadores? No sé, se me ocurre
las ONGs, comunidades, movimientos sociales, grupos de vecinos, espacios múltiples donde esa educación que pensamos que tiene que transformarse, cambiar, puede ocurrir. ¿De qué estaríamos hablando específicamente? Oh, gracias, Lucio, por la pregunta, que es muy interesante, por cierto. El concepto de educación siempre ha sido holístico, ¿no? Ha cubierto el total de todo. En este caso, yo he desarrollado durante aproximadamente 27 años mucha investigación, pero no es la investigación tradicional, o sea, no es la investigación de que quién hizo qué o quién dijo qué para yo adaptarlo y ver si funciona, sino lo que he visto es que he creado evidencias cambiando el paradigma educativo. Este paradigma educativo nuevo, que es totalmente nuevo, es el que quiero obsequiar a los que asistan a la conferencia del día viernes, ¿no? Porque pueden ubicarlo en cualquier cosa. Pueden tomar el paradigma y ubicarlo, por ejemplo, dentro de una empresa y capacitar a la gente con el paradigma. Perfecto. Pueden hacer en educación primaria, en educación secundaria, en educación universitaria, en educación técnica, y así sucesivamente nos vamos a todos los campos educativos donde podemos aplicar el paradigma, obviamente que va a tener sus modificaciones, porque ahí tenemos los cambios que van a ser ejecutados en función del nivel y del ambiente al que se aplique. Ahora, Oscar, perfecto, pero yo me pregunto, ¿una universidad o un colegio secundario o primario que puede ser público o estatal, o a lo mejor privado y con una visión muy innovadora, pero que tiene que ajustarse a ciertas reglas o cierto marco que le establece la autoridad educativa? Y eso corresponde a un paradigma viejo, tiene que ver con la modernidad, tiene que ver con instituciones antiguas, con una visión de naciones como soberanas y separadas entre sí, una historia de conflictos inclusive. ¿Permiten estos marcos institucionales o paradigma? Pregunto siempre, porque yo también soy docente y educador universitario y me pregunto muchas veces si esto un punto para que fluya ese nuevo paradigma. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay tres, vamos a decir, tres intentos en los que yo he estado trabajando, ¿no? El primer intento es hacer mi propio colegio y mi propia educación como yo la entiendo e ir descubriendo poco a poco. Lo que quiere decir es hacer tu propio laboratorio educativo para ir ajustando y modificando. En ese caso, obviamente, vas a tener errores, ¿no? Pero como eres consciente del paradigma, entonces puedes ir ajustando y corrigiendo y mejorando en función del entendimiento. Ese sería un modelo. El otro modelo es al mismo nivel, por ejemplo, a nivel escolar, ¿no? Cómo aplicar el paradigma en otro lugar. Ahí la lucha que he tenido es poder convencer a la dirección de otro colegio y hemos trabajado durante, yo calculo, como 12 años con un colegio del Estado, pero hemos tenido que, solamente para tener una idea, he tenido que preparar 200 seminarios aproximadamente para que una directora diga, yo quiero este modelo, ¿es posible? Entonces el Ministerio de Educación nos concedió, mediante un acuerdo, el tener una escuela hermana. Ahora bien, el tercer intento, ¿no? Una, En esta escuela hermana hemos podido incorporar el paradigma mucho más lentamente que en nuestro colegio, obviamente, ¿no? Pero está teniendo mucho éxito y hay cambios con la educación de gobierno a un punto o sea, que solamente voy a mencionar una cosa muy chiquita porque me gustaría explicarla durante la conferencia extendidamente, que hemos logrado cambiar la materia de religión, porque habían 13 denominaciones de distintas religiones, hemos logrado cambiar por educación moral. Y ahora a nivel nacional se trabaja con educación moral.
a nivel nacional. O sea, eso ha Eso, demorado casi 8 años en eso, que el gobierno pueda aceptar y emitir su decreto. El tercer intento está en la sí. universidad. He sido profesor de la universidad por muchos años y por muchísimos años he estado hablando sobre los cambios que hay que hacer, pero no ha habido oídos para las ideas y para hacer cambios. Estaban muy cómodos haciendo lo que deberían hacer, pero había un profesor que me seguía y me preguntaba mucho. Este profesor se constituye en el nuevo rector a partir del año pasado y me llama y me dice, queremos cambiar. Entonces, hemos iniciado con los profesores, porque yo sugerí primero comenzar con los profesores, fortalecerles y capacitarles bien en los enfoques distintos y poder penetrar con un nuevo modelo a la universidad. Y en eso estamos en este momento. O sea que por lo que me estás contando, en los sistemas formales se puede ir avanzando, es muy laborioso, se van a abrir espacios de a poco, pero se puede llegar a introducir este nuevo paradigma. Y yo te quería preguntar, ese nuevo paradigma, cambio fundamental, pero muy poquito porque creo que va a ser un poco el núcleo de tu charla seguramente el viernes, pero si tuvieras que en uno, sumo 3 rasgos, pero así, tipo telegrama, ¿cuáles son los tópicos o cambios o cómo resumiría las cuestiones centrales que definen este nuevo paradigma? ¿Qué es el cambio que traen? ¿Qué puntos o qué tópicos son los, vamos a decir, 2 o 3 principales, de forma muy simple? Ok, el paradigma viejo, el tradicional, el convencional, es educación intelectual. O sea, aprendemos y aprendemos y adquirimos conocimiento. Este nuevo paradigma sostiene la educación intelectual, que es muy necesaria, ¿no? Pero agrega la educación de desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas, que ya tenemos otro punto. Y el punto principal para mí, agrega la parte del espíritu humano, ¿no? Cómo desarrollar el carácter, cómo mejorar la personalidad, cómo poder liberar todas las virtudes y los valores que el ser humano tiene, ¿no? Entonces, si esto se coloca desde la primaria, es un éxito rotundo, porque yo tengo evidencias de las transformaciones que han surgido nuestros estudiantes a lo largo de los años y los que se han graduado de nuestro colegio han entrado a la universidad con un enfoque de actores sociales nuevos. Entonces, ahí es donde yo he visto, ha demorado bastante, ha demorado siquiera 12 Claro. años, pero ahí es donde he visto el impacto que Y ese es tiene la educación. lo que te quería preguntar. Entonces, un cambio, no solamente una educación intelectual, sino una educación, digamos, en capacidades y destrezas y además y especialmente una educación, yo diría, directamente centrada en valores especiales, ¿no es cierto? Humanos, en valores que hacen a la transformación de la persona. Pero la inquietud que yo tengo es, y un poco también el título de la charla, vemos las perspectivas de nuestra civilización, de nuestra sociedad, de nuestra civilización bastante amenazadas por la cuestión ahora parece COVID, y deja el mundo dado vuelta a toda esta situación, pero también veníamos con el tema del cambio climático, que teníamos una ventana de oportunidad para dar vuelta a la acción, en el mejor de los casos hasta 2030, en el sentido de que el cambio climático puede atentar contra la biodiversidad, producir la sexta extinción masiva de especies de la cual nos han alertado 18.000 científicos de todo el mundo. Entonces uno cuando piensa en la educación dice, vamos a formar a los niños, ¿no? Es el momento que están más receptivos, más permeables, más plásticos para esa nueva cosmovisión, ese nuevo paradigma, pero es un proceso de una generación, de 2 generaciones. Entonces digo, bueno, dentro de 30 años, pero ¿qué pasa con esta civilización, este proceso de desintegración que estamos viviendo? O sea, estos niños de hoy, estos jóvenes de hoy, podrán tener las cosas más claras, pero ¿llegamos a evitar una gran calamidad, un colapso, una situación muy difícil? ¿O simplemente pensando en sembrar para un mañana con lo que quede, de esto que se está viniendo abajo? No sé si me explico, ¿no? Por el tema de los plazos de todo esto.
Sí, en términos del ser humano, el plazo está marchando con una rapidez increíble, ¿no? Vivimos un promedio de 90 a 100 años, ¿no? Entonces, los que hemos llegado a cierta edad como mi persona, pensamos que estamos tarde. Pero cuando miro, por ejemplo, mi propia historia desde el principio y cómo he logrado hacer algunas contribuciones significativas, entonces me siento tranquilo porque tampoco he podido hacer más en función de que no he tenido el apoyo. Pero si cada ser humano piensa que puede hacer un poco, la suma nos va a dar el cambio y el impacto. Ahora, hay un punto que has tocado que me llama bastante la atención, que es, por ejemplo, si tomamos el cambio climático, ¿no? Como una materia o una teoría que, ¿cómo la vamos a hacer para transformarla? Ok, dentro de los actores que están luchando con el cambio climático, obviamente tenemos científicos de renombre, grandes científicos que están inmersos en mirar qué van a hacer con la reforestación y el reciclaje, etcétera, ¿no? Pero también tenemos fuerzas de oposición, que son las fuerzas que amenazan y que causan la desintegración global. Estas fuerzas son las que requieren de valores, requieren de principios, requieren una guía, requieren desarrollar virtudes, requieren mejorar su nivel de conciencia. Entonces, no es nada más la educación desde la crianza de los niños y los grados que ellos van a avanzar, que eso es, como tú has dicho, eso es seguro, eso es muy bueno. Si comenzamos así es muy bueno, pero es también causar impacto en los distintos niveles, en el nivel científico, para poder tocar. Yo he tenido algunas charlas a esos niveles, a nivel científico, y he visto que hay científicos que se han dado cuenta que son impacientes. Hay científicos que se dan cuenta internamente y no lo dicen, que son corruptos, ¿no? Porque no están haciendo lo correcto. Entonces, se requiere el cambio de actitud con los distintos estamentos de la sociedad. Y no quiero hablar porque ya el tiempo se nos va, pero el cambio Sí, se nos va el tiempo. en el límite político, ¿no? Ahí también las decisiones Entonces, en no los... solamente los estudiantes, sino también educar a los directivos, educar a las clases, a los estadistas, a los científicos, a los decisores, ¿no? Última Así es, pregunta, Lucio. pero casi, Oscar, por sí o por no, y lo dejamos pendiente para el encuentro. En temas de cambiar individuos, tenemos que cambiar también, educar para cambiar instituciones, formar nuevas clases de organización humana. Sí, muy correcto, muy correcto. Porque es Bien. difícil, como decía Sir Albert Spencer, y lo dijo en los años Ajá. 920, es difícil hacer una sociedad de oro con individuos de plomo. Entonces, tenemos que Exacto. ejecutar esos cambios en toda la sociedad, ¿no? Y un grupo que son los impulsores del cambio de pensamiento son los educadores. Por lo tanto, yo estoy trabajando actualmente justamente en esto en la Universidad Tecnológica de Panamá, tratando de crear el impacto mayor en los educadores de esta universidad, que por cierto son todos de características en la ingeniería, preparados en la ingeniería, no son educadores como tal, pero tienen maestrías en docencia superior. Entonces, llevar el cambio a ellos no es muy fácil, pero es posible. Yo me he dado cuenta que es posible. Claro, entonces necesitamos ladrillos de oro y también necesitamos un diseño de un edificio. Oscar,
Te agradezco enormemente tu tiempo. Estaremos todos allí el viernes para escucharte, desarrollar esto. Muchísimas gracias por tu aporte y quedamos en contacto. Muchas gracias, Oscar. Querido Lucio, lo que quería terminar de decir, en todo esto hay una serie de teorías y conceptos, ¿no? La esencia está en el cómo. La esencia está en el cómo. ¿Cómo lo hago? Y eso es lo que quiero compartir con tu audiencia el viernes. ¿Cómo se pueden hacer? El viernes hablaremos de no sé qué hacer, sino cómo hacerlo, que es lo más difícil. Muchas gracias, Oscar. Nos estamos viendo el viernes. Hasta pronto. Un pronto. placer. Muchas gracias, Lucio. A la orden. Un placer. Gracias.